corazón. Amén. Bien fuerte esas palmas al Señor, mis amados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Perdón. Quiero darle bienvenida a todos. Me da mucho gusto, si me pueden arreglar, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos, igual a los hermanos que están a través de Facebook y de YouTube también, ¿verdad? El pastor y su familia, el pastor Estuardo de Zipacate está con nosotros, creo que ya se le dio la bienvenida. Gracias al Señor por tenerlo entre nosotros. Al final vamos a orar por ellos, ¿verdad? Usted ya sabe la situación y vamos a aclamar por ellos. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Así que bienvenidos todos. Disponemos nuestro corazón para la palabra del Señor, que sabemos que apremia el tiempo. Ustedes, ayer hablábamos del cambio de los tiempos y por eso hoy le digo, apremia el tiempo. Los tiempos son finales y bueno, la situación se está poniendo bien tremenda en lo que a control global se refiere. Y creo yo que vamos a tener que conversar al respecto. Vamos a buscar los mecanismos para hacerlos. Incluso estaba pensando que podríamos utilizar excelentemente la oportunidad para el otro domingo que estamos citando. Bueno, no sé, yo creo que no se ha pasado el anuncio. No sé si Will ya nos puso el anuncio que se ha estado mencionando de la actividad familiar que la hemos convocado para, bueno, yo creo, lo habíamos dicho originalmente sábado, pero la vamos a hacer en un día de servicio normal, que va a ser domingo. Solo le vamos a bajar de 4:30 a 4 de la tarde, o sea, a partir de las 4 de la tarde. Y vamos a hacerlo a la manera de la proclama profética, con burbujas familiares, respetando el distanciamiento y todos los demás elementos en los que ya practicamos. Por eso no hemos quitado esa media carpa que improvisamos ahí, ¿verdad? Pero que bien que nos ayudó. Y tenemos planes, ¿verdad? Vamos a trabajar en ello, ya le vamos a contar qué vamos a hacer. Pero esa reunión familiar es sumamente importante, tanto por el inicio del año. Queremos orar por las familias, por los jóvenes que vuelven a los estudios, y se perfilan cosas tremendas, hermano, por no decir peligrosas. Entonces es importante. Yo quisiera convocar a los más que puedan asistir, por eso nos estamos preparando. Si es necesario incluso utilizar la parte, pues el lobby, bueno, no es lobby, es un patio todavía, ¿verdad?, de la iglesia, pero que siempre lo hemos querido convertir en lobby. Vamos a hacerlo, porque quisiera poder convocar a la iglesia a que estemos. Es más, hay algunas cosas que me gustaría platicar con ustedes y eso me obligaría a no estar al aire. ¿Me doy a entender? A que no transmitamos. Entonces, por eso la convocatoria implica que pues el que vino se va a enterar, ¿verdad? Y por eso estamos tratando de que los más podamos hacerlo. Si no pueden todos, eso yo lo entiendo. Vamos a ver la manera de poder llegar a los demás también en esa información. Ya me va a entender usted un poquito mejor a qué me estoy refiriendo, pero todavía estamos en una fase incluso de investigación. Ahí le voy a comentar en su momento, ¿verdad? Parece muy misterioso la cosa, ¿verdad? Pero créanme que el mundo ya cambió. El mundo ya cambió. Y las circunstancias son literalmente de película, hermano. Entonces sí vamos a tener que prepararnos de muchas maneras, aunque nuestra principal preparación es la venida del Señor. Está enfocada a la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero me preocupan mucho los jóvenes, en un buen sentido, sobre todo la educación y lo voy a decir así, capacitación ideológica que están recibiendo. Y sí quisiera que los jóvenes universitarios estén ese día. Sí me interesa mucho. No sería la primera vez que abordamos una temática con los jóvenes universitarios, pero sí quisiera
que hagamos un esfuerzo. Por eso es domingo, ya no va a ser sábado. Vamos a hacer un esfuerzo para estar la mayoría. Los padres de familia también me interesa mucho que estén. Perdón lo que voy a decir. Si tiene preocupación y le interesan sus hijos, venga. Y es necesario que platiquemos. Porque repito, el mundo ya cambió. Y se anuncian, ya se están anunciando muchas cosas. Por ejemplo, las redes sociales están anunciando cambios muy drásticos. Entonces sí tenemos que platicar. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tú eres bueno y eres misericordioso, Señor. Te queremos pedir que tú nos ayudes, nos auxilies, nos des sabiduría para que podamos no solamente ser preparados para tu venida gloriosa, que durante mucho tiempo como iglesia y la cobertura ministerial bajo la cual estamos, hemos estado buscando esa dicha preparación, sino también, Señor, te quiero pedir que nos ayudes a saber cómo afrontar este cambio de los tiempos, en el discernimiento de los mismos y también saber qué hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, danos sabiduría, que tu palabra venga a nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor nuestro Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Mire, hoy quise pues hablarle así de una vez, que no lo senté, ¿verdad? Lo tuve ahí paradito, pero yo creo que por el frío está bien. ¿Verdad que sí o no? Bueno, entrémosle pues, sigamos con la temática que el Señor me permitía iniciar el día viernes y que para mí en lo personal ha resultado apasionante porque se volvió una especie de puerta, si lo voy a decir así, dimensional para poder comprender algunas otras cosas y que a la vez abrió la posibilidad o tal vez la necesidad de investigar algunas cosas, entre las cuales ayer en la Espada del Espíritu hablamos, en lo que es la temática del cambio de los tiempos. Pero yo le decía esto, pareciera no tener relación con el tema, con el enfoque final del tema que hemos presentado desde el viernes. Es decir, en la Espada del Espíritu hablamos del cambio de los tiempos y pareciera no tener tanta relación con el enfoque final del tema iniciado el viernes, pero el link que yo encuentro es que vino, créame, yo espero que me crea, aunque yo sé que usted regularmente lo hace y me cree, ¿verdad? El Espíritu me inquietó muy fuertemente con la situación de la relajación de nuestros principios, costumbres, en el buen sentido de la palabra, y otros aspectos, lo cual es un peligro en estos tiempos. Entonces, investigando sobre la relajación, uno de los aspectos que más me llamó la atención en esa temática es que el embriagarse, precisamente, que provoca disolución. La disolución es la relajación de los principios morales según algunos conceptos seculares, si lo puedo decir así. Pero entonces, por esa causa, a mí me interesa mucho que nos cuidemos con esta situación que le estoy diciendo y no relajar nuestros sentidos espirituales. Tanto así que una de las palabras griegas que se ocupa en traducir recuperación es una palabra que significa recuperar los sentidos. Eso la estuvimos estudiando este viernes. Es la palabra ananefo, volver a estar sobrio, que sería tal vez su significado propio, ¿verdad? El principal significado. Es decir, figurativamente, recuperar los sentidos. Por lo tanto, una traducción más adecuada sería recuperarse o ser recuperado, ¿verdad? Que te recuperen o recuperarse. El único verso donde esta palabra ananefo aparece en la Biblia, lo traduce, si no me equivoco, en la mayoría de versiones, volver en sí. Entonces ese volver en sí está íntimamente relacionado con volver a estar sobrio, porque precisamente la falta de sobriedad hace perder los sentidos.
Por eso es que yo he visto la necesidad de estar hablando de estos temas, que como le digo, hay un link con el tema de ayer del cambio de tiempos, por la preocupación que le dije que nació a través, estoy seguro, del Espíritu Santo a mi vida, en que no nos relajemos, sino que entendamos que los tiempos cambiaron. Sí me estoy dando a entender con todo esto, ¿verdad? Los tiempos cambiaron. Mira, ni en lo familiar, ni en lo laboral, además de ni en lo económico, te relajes demasiado. A veces por causa de las preocupaciones de la vida, que la Biblia le llama a eso embriagamiento, es decir, el que está sumergido en las preocupaciones y los afanes de la vida, ese está embriagado, y entonces aquel día le caerá como lazo. Y mencionábamos que esta palabra ananefo, en el único versículo donde aparece, pues habla precisamente de volver en sí y que puedan escapar del lazo del diablo. Por eso creo yo que la Strong en español, si usted tiene el Strong en español, sobre todo la de computadora, le agregaron ahí que ananefo es como escapar de un lazo, pero no tiene ese sentido de traducción, sino que imagino que lo agregaron porque el único verso donde aparece está hablando de escapar de un lazo. Y por eso yo le puse aquí la traducción de lo que viene del Strong en inglés, porque esa sí omite eso de escapar de un lazo. Sin embargo, lo menciono porque pues creo que hay algún sentido común ahí en esto, ¿verdad? Ya que es el único versículo. En otras palabras, pues, quien no esté sobrio cae en lazo, cae en trampa. Ahora, recuérdese que una trampa efectiva es algo muy engañoso. Es decir, si usted sabe, ahí ponen una trampa y dice trampa, pues no es trampa. No sé si me va a entender. Si usted le dice, aquí hay una trampa, le ponen un rótulo que hay una trampa, le arruinaron la trampa. O sea, la calidad de una trampa está en que usted no sepa que es una trampa. Entonces el que está afanado muchas veces no sabe que ya cayó, ya está entrampado. Y eso es una embriaguez. Por eso yo creo que el pueblo de Dios está siendo llevado paulatinamente y a través de diferentes periodos, por ejemplo los 7 meses que estuvimos en un enclaustramiento, pues obligado y a la vez necesario, por causa de esta pandemia o de esta plandemia, ¿verdad? Nos enseñaron muchas cosas, incluso en lo referente a nuestra economía. Creo que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, cada vez tiene que aprender más a depender y a confiar en Dios, su economía y su familia. Porque sin lugar a dudas vienen cosas terribles. Entonces yo creo que esas facetas en las que el Señor muchas veces permite que nos seamos involucrados, como esos 7 meses que estuvimos, como ya le mencioné, tienen una enseñanza para nosotros. Todo eso tiene una enseñanza para nosotros, nosotros como hijos de Dios. Bueno, entonces volver a estar sobrios ha sido el interés que he tenido en este tema que empezaba el viernes, que sería el arrepentimiento de Sardis, segunda parte. Déjeme recapitular algunas cosas, aunque ya me ocupé mucho en una introducción que la consideré necesaria. Pero tenemos este día para platicarlo, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento de Sardis, parte 2, déjeme empezar con algo que pues decidí también escribirlo, como lo hice ayer en la Espada del Espíritu, para expresar mejor los pensamientos. Al estudiar las 7 iglesias cronológicamente, podemos ver la historia de la iglesia hasta hoy. Desde esa perspectiva, Sardis es consecuente a las 4 iglesias del capítulo 2, a las 4 anteriores, ¿verdad? De Apocalipsis, del capítulo 2 de Apocalipsis. O sea, Sardis es su realidad, la realidad presentada en Sardis, viendo cronológicamente las iglesias, es consecuente a lo que va sucediendo
de tiempo en tiempo, de Éfeso a Esmirna, de Esmirna a Pérgamo, de Pérgamo a Tiatira, ¿verdad? O sea, es consecuente, va siendo consecuente hasta que hay una realidad actual en Sardis. Entonces, su condición consecuente consiste en que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Fíjese bien, fíjese cómo para, no termina, sino cómo para. Después de 4 etapas de historia de iglesia en las 4 iglesias anteriores. Mientras que las últimas 2 representan 2 realidades de la iglesia actual. Eso en algún momento yo se lo trasladé, habiéndolo aprendido de parte de nuestro apóstol, que las últimas 2 iglesias, que son Filadelfia y Laodicea, representan a la iglesia cristiana, si quiere, lo digo de esta manera, verdadera de hoy día, pero que son 2 realidades muy apasionantemente, muy, pues hasta cierto punto muy preocupante en el caso de la Odisea. Bueno, ahora, déjenme mostrarle esa cronología, y aunque se lo dije verbalmente, se lo expliqué, pero un poquito más apresurado el viernes, ahora quise ponerle más atención. Entonces, la cronología de las 7 iglesias, quiero que usted vea y tome nota de este esquema. Éfeso, por ejemplo, dejó su primer amor. Tal vez me pueden ayudar, que siento que me golpea el sonido aquí, como que le falta ecualización. Perdonen, hermanos. Entonces, Éfeso dejó su primer amor. Entonces, note el punto de partida cronológico histórico de las iglesias. Se está registrando a partir de una iglesia del principio que empezó dejando su primer amor, y eso tiene que repercutir en una involución, ¿verdad? Tendría que repercutir negativamente en una involución, porque empezaron con eso de dejar su primer amor. Probablemente tendría yo que decir que a ver, vamos a revisar, solo déjeme antes de seguir con el esquema, o voy a ponerle aquí para que estemos atentos a los diferentes versículos, porque me quisiera ubicar en esta de Esmirna, pero entonces le estaba diciendo, dejó su primer amor, y eso probablemente repercute en la siguiente iglesia, que es la de Esmirna, porque esta iglesia, de ella se habla más de una persecución de la iglesia. A ver, ¿qué trato de decir? La iglesia precisamente del principio, pero la iglesia del principio de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, que es la iglesia del principio, y esta también podemos llamarle, déjeme por cuestiones didácticas decirle la iglesia del principio, pero la iglesia gentil es las 7 iglesias, ¿sí? Y esa es la que mejor nos representa a nosotros. En cambio, la del principio de Jerusalén también padeció una persecución cuando se acomodó, cuando no comprendieron pues la misión que tenían. Por ejemplo, ellos tenían que salir y predicar el evangelio. ¿Sí o no? Sí está aquí conmigo, ¿verdad, hermano? Tenían que salir hasta los confines de la tierra, pero no lo hicieron. Entonces se podría decir que Dios los empujó, los provocó a través de una persecución. Y entonces se instaló una buena parte y una parte muy consolidada de la iglesia en Antioquía. Y por eso usted ve que después Antioquía se convierte, dicen algunos, en la primera iglesia misionera. O sea, debió ser Jerusalén la primera iglesia misionera, pero no pasó así. Entonces, más o menos, ahora yo veo otra cosa un poco similar muchos años después, varios años después. Cuando ustedes revisan la historia a la iglesia de Éfeso, Esmirna, más o menos en qué años están, son años después. Entonces, Éfeso empieza su degradación dejando su primer amor y repercute de alguna manera eso en que la iglesia empieza a padecer persecución, y yo creo que con un propósito divino. Todo tiene propósito, aun aquellas cosas que nos duelan o nos parezcan duras. Espero estarme dando a entender con eso. La pandemia, por ejemplo, sí creo que nos ha dejado cosas buenas. Yo sé que muchos cada año cantan que no olvidan el año viejo, porque les dejó muchas cosas buenas.
pero este año dejaron de cantarlo muchos, ¿verdad? Pero la verdad, nosotros tenemos que aprender de aún de esas cosas, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Mire, si usted sale acá buscando la diagonal y ese entronque pues, que lo lleva a la diagonal, y después, o también usted puede decidir ir a los próceres. Usted va a ver un rótulo que alguien puso ahí, no, por cierto, ya ni tiempo me dio ver quién lo patrocina, y hablaba, es una reflexión de qué cosas buenas nos pudo haber dejado la pandemia. Es lo poco que he visto secularmente, ¿verdad? Y me llamó la atención, pues, por ejemplo, mencionan, no de primera mano, pero sí mencionan el preocuparnos por otros seres humanos, por nuestro prójimo, ponen ellos ahí. Pero me llamó la atención que mencionan la palabra resiliencia, y resulta que la resiliencia es, ya me bajaron el volumen, hermanos, o sea, ecualícenme, no me quiten volumen, sino ecualícenme. Perdonen, entonces la resiliencia resulta que es la capacidad de adaptarse ante algo perturbador, y que cuando pase dicha perturbación podamos recobrar aquellas cosas que teníamos mientras nos tuvimos que adaptar. Ay Dios, hermano, ¿está aquí conmigo o no? ¿No le parece a usted interesante eso? Porque la capacidad de adaptarse es no perder la esencia entonces de lo que somos. Pero mucha gente no ha tenido resiliencia, no la ha tenido, hermano. Y por eso, perdón, incluso en algunos lugares, hablo de congregaciones sin ninguna medida de seguridad, tal vez, perdón, con todo respeto, pero para mí eso es un alarde de fe. Y la verdad, sí debemos de tener cuidado y entender que Dios tiene un plan en todo, y que debemos de adaptarnos, porque si con estas cosas, que escúcheme lo que le voy a decir, que tal vez se va a asustar o le va a molestar a algunos, estas cosas que nos están pasando es lo mínimo para lo que viene, hermano. Entonces, si en lo mínimo no podemos adaptarnos, ay Dios, hermano, de veras, está tremendo. Entonces Dios permitió una persecución a la iglesia, yo sí creo que lo permitió, porque esta persecución de Esmirna apunta más a aquella persecución que sufrió la iglesia, no la de Jerusalén, que está mencionada en Hechos, ¿verdad? Sino la de Esmirna, está para mí apuntando más a aquella persecución que solo tenemos información de ella extrabíblicamente, de cuando a los primeros cristianos los echaban a los coliseos, en los coliseos a los leones. Esta persecución fue en mano de los romanos, del imperio romano, en todo el imperio donde territorialmente estaba. Entonces note esa cronología cómo se va dando, pero usted sabe que dicha persecución terminó cuando uno de los emperadores romanos, Constantino, lo que hizo fue legalizar como religión principal del imperio a la iglesia cristiana, y se volvió en la iglesia imperial. ¿Estamos? Entonces me llama la atención que las siguientes dos iglesias del capítulo 2, Pérgamo, se habla mucho de una tolerancia doctrinal, o sea, tienen conflicto con la tolerancia doctrinal, y eso creo que tiene mucho que ver cuando se legalizó la iglesia cristiana después de la persecución. Yo sí creo que una de las mayores afecciones a la doctrina principal de la iglesia fue que se creara esa iglesia como una iglesia imperial. Entonces la iglesia empezó a tener mucho conflicto con eso. Y luego Tiatira, que también tiene conflicto con la enseñanza jezabélica, pero yo preferí remarcar una iglesia seducida y por lo tanto apóstata, hasta que se convirtió esos dos pasos, tolerancia doctrinal, iglesia seducida o apóstata, en lo que se conoce como la iglesia imperial. Perdón si ofendo, pero yo estoy tratando nada más de mencionar historia, en parte, y Biblia, claro, me estoy basando en Biblia. Pero entonces aparece Sardis, y resulta que Sardis, en ella hay una disyunción, pero ahorita le voy a explicar otra vez por qué digo la disyunción en la iglesia. Pero resulta que la característica principal de Sardis era que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Esa es la característica de la iglesia imperial. Porque ser cristiano es tener nombre de que vive.
pero realmente está muerta. Usted sabe que al venir nosotros a Cristo como es, reconociéndolo como único y suficiente Salvador, entonces somos pasados de muerte a vida. Hasta entonces. Entonces Sardis representa eso. Pero usted sabe que más o menos, a ver si me corrigen, yo por mi memoria, perdónenme, disculpen mi memoria, pero tengo más o menos el recuerdo de que aproximadamente en los años 1400 fue que apareció Lutero. Y entonces eso generó una de las primeras disyunciones que se dieron, ¿verdad? Porque a causa de que se estaban cobrando indulgencias y eso provocó a que Lutero no estuviese de acuerdo con ello, pues él investigando y leyendo y inquiriendo en la Biblia, el Señor bendito le reveló lo que ya a la iglesia le había sido revelada de un inicio, pero que se había perdido al llegar a la característica de una iglesia que tiene nombre, que vive y está muerta. El Señor le mostró que la salvación es por gracia y es por fe, no por ninguna clase de pago ni ninguna componenda de esa clase. Entonces, eso provocó de alguna manera una disyunción, dos realidades dentro de una misma iglesia. Sin embargo, eso siguió, eso permaneció dentro de la iglesia. Después de Lutero, usted empieza a ver que empiezan a aparecer diferentes, lo que nosotros hoy le llamaríamos denominaciones, ¿verdad? Pero realmente son disyunciones, son realidades, dos realidades distintas en un mismo contexto. Eso es importante que lo comprendamos, porque si también me ayudan, bueno, ya no me confirmaron si fue, sí fue por los años 1400, ¿verdad? Ok, o sea, más o menos en el periodo ese que sería el siglo ¿qué? XV, ¿verdad? Aproximadamente que sería en el siglo XV, apareció este Martín Lutero, pero después de él, los primeros que aparecen son los anabaptistas, ¿verdad? Y entonces empieza a haber una división, ya creyendo en Cristo como Salvador, pero empieza a haber una división en cuanto de realidades en cuanto al bautismo propiamente. Y así empiezan a surgir diferentes denominaciones que lo positivo, si algo positivo podemos ver de ello, que yo encuentro ahí es que las divisiones que se fueron dando fue porque estaba regresando la revelación. Después de una condición de Sardis. ¿Cómo le podemos decir? Condición sardina, no, ¿verdad? Después de una condición de Sardis, en la que tenía nombre de que vive y está muerto, entonces ellos tenían que recuperarse, la iglesia tenía que recuperarse de ese golpe terrible, hermano. Es que, por eso le dije, lo peor que se le puede decir a un cristiano es que tiene nombre de que vive y está muerto. En el contexto doctrinal que nosotros entendemos eso, si estamos muertos, estamos en nuestros delitos y pecados. Hermano, entonces eso es más serio de lo que parece. Y por eso entonces la iglesia empezó la iglesia empezó a recuperar los sentidos. Empezaron a reanimarse, empezaron a revivir. La iglesia ahí empezó con una recuperación de todo, de lo doctrinal. Empezaron a revivir porque tenían nombre de que vivían y estaban muertos. Todo se debe a que estaban embriagados. Y en este caso sí podríamos decir con el cáliz de la gran ramera. Ay, hermano, sí me estaré dando a entender, es que yo veo que pues tal vez estoy dando mucha información y espero no estarlo mareando. Peor si a usted no le gustaba la clase de historia cuando estudiaba. Entonces no le va a gustar que estemos hablando de esto, pero sí está aquí conmigo. Los hermanos que están en Facebook y YouTube, imagino que sí también, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿dónde me quedé? Le decía, empezó a revivir, empezaron a recuperarse. Ya le dije que me impacta esa palabra, que es la misma, ¿verdad? Que le he estado platicando. La palabra ananefo, que es recuperar los sentidos. Entonces la iglesia empezó a recuperarse. Podríamos decir, empezaron como a revivir al tener ellos una pérdida de base doctrinal, y que imagínense, hermanos, se les llama que tienen nombre de que viven pero están muertos. Ayer en la Espada del Espíritu hablábamos otra palabra de recuperación, que es ananuxis, algo así. Esa palabra
habla de recuperar el aliento. Y me llama la atención que uno de sus significados es recuperar, o mejor dicho, ser revividos o reavivados. Me parece que el Strong en inglés utiliza la palabrita que sería reactivados. Entonces, eso necesitó la iglesia a estas alturas, porque como les repito, Sardis, su condición consecuente a lo anterior, las dos anteriores iglesias, que fue Pérgamo y Teatira, tuvieron conflictos doctrinales, tuvieron conflicto con la doctrina de Balaam, con la doctrina de los Nicolaitas y con Jezabel. Y ese huracán, terremoto que pasó sobre la iglesia, los dejó en la condición Sardis. Mejor llamémosle condición Sardis y no condición sardina, ¿verdad? Los dejó en la condición Sardis, nombre de que viven y están muertos. Entonces tenían que ser reactivados, revividos, y tenían que ser ananefo, volver a la sobriedad, recuperar los sentidos. Y por eso le dicen, arrepiéntete y vela. Amén. Porque los enemigos de velar, ¿cuáles son los enemigos de velar? Dormir y embriagarse. Y los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Entonces por eso le dicen a Sardis, ¿quieres salir de tu condición sardina? Así sigo yo con eso, ¿eh? ¿Quieres salir de esa condición? Arrepiéntete y vela. Deja de dormir y de embriagarte. Recupera tus sentidos. Vuelve a estar sobria, iglesia. Ay, hermano, cuando yo miro eso digo que apasionante ver la historia de la iglesia desde este ángulo, ¿verdad? Le aseguro que no soy el único que lo ve de esta manera. Entonces, volvamos a nuestro esquema donde nos quedamos. Vamos a ver, nos quedamos aquí. Ya estábamos en Sardis, ¿verdad? Entonces, ahí había una disyunción en todo lo que le expliqué, desde la iglesia imperial, con la reforma y aún pues con el hecho de que empezaran a haber, por así decirlo, diferentes denominaciones, que eran diferentes pensamientos. Entonces eran diferentes realidades que tenían conforme el tiempo avanzaba. Y le decía que lo positivo de eso fue que hasta nuestros tiempos se han estado recuperando cosas que la iglesia tenía al principio y las perdió. Porque no tiene mucho de que la iglesia recuperó la verdad del apostolado y de los profetas. Hermano, sepa, aquellos que dicen hubiera querido vivir en tiempos bíblicos, pues ¿qué está diciendo? Por Dios santo, recupere los sentidos. Si está viviendo tiempos bíblicos, hombre. A usted le ha tocado vivir un tiempo muy apasionante en que la iglesia se está recuperando en pleno. Porque la iglesia que va a ser arrebatada tiene que ser una iglesia que se recuperó en pleno. Sí, hombre, hermano, qué impactante, y otras cosas que nos van a tener que ser restauradas sobrenaturalmente, ¿verdad? Bueno, todo ha sido sobrenatural, eso téngalo por seguro. Pero entonces Sardis, en su disyunción, en algún momento ya dentro de la iglesia, le decía verdadera, ya no la imperial, sino la que ya reconoce al Señor, se subdivide a su vez, o se digamos, termina esa disyunción, esas dos realidades, porque una disyunción es la separación de dos realidades en un mismo contexto. O sea, dos realidades que estaban juntas, pero que tarde o temprano se separan. Entonces yo diría que esa separación terminó en Filadelfia unos y en la Odisea los otros. Porque a mí me llama la atención la característica muy parecida de la Odisea con Sardis, entre los que no se han arrepentido. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto, le dicen a Sardis. Y a la Odisea le dicen, tú dices que eres rico, pero no sabes, no ves, no te das cuenta que eres pobre, miserable, ciego, desventurado. Sí, hermano, bien tremendo. Entonces yo veo esa característica muy, muy marcada en la Odisea, ¿verdad? Muy, muy marcada. Y le dicen a los de Sardis, le dicen, arrepiéntete y vela, arrepiéntete y guarda. Y la característica predominante de Filadelfia es que guarda la palabra de su paciencia. Entonces por eso le digo que podríamos ver que de Sardis surgieron estas dos posiciones, que son dos tipos de la iglesia actual. Dos tipos que hoy existen de la iglesia actual. Y que dentro de los dos
va a haber vencedores y va a haber perdedores. Yo se lo he dicho. Yo sí creo que aún en Filadelfia podría, o sea, los que viven en el modelo Filadelfia podrían haber perdedores. Si no, no dijera al vencedor, sino que dijera, resistan porque todos vencerán. No dice así. Al vencedor le daré. O sea, está diciendo que aún los que están en el modelo Filadelfia podrían quedarse. Para mí, bueno, perdónenme si soy muy drástico con lo que voy a decir, sería más vergonzoso ser un perdedor del modelo Filadelfia que los de la Odisea. Porque y es más, en la Odisea hay vencedores. Gente que viven con el modelo de la Odisea, pero van a vencer. Amén. ¿Me doy a entender? Bueno, qué complicado tal vez lo vengo a plantear, pero es que sí consideré necesario revisar todas estas cosas. Bueno, entonces estos dos tipos de la iglesia, los hemos estudiado en algún momento y son muy importantes, pero nos estamos concentrando en Sardis, porque la clave de Sardis para poder evolucionar correcta y adecuadamente sería arrepentirse. Arrepentirse de no velar, también de no guardar, pero la principal fase de su arrepentimiento es esa, ¿verdad? Es arrepentirse de no velar. Veamos y comparemos los textos para apresurarme y retomar. Perdone, tengo que retomar lo que dejé el viernes, pero era necesario recapitular estos pensamientos, lo consideré necesario. Entonces, uní estos dos textos, Apocalipsis 3:3, comparativamente con 1 Tesalonicenses 5:4. El de 3:3 de Apocalipsis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, el mensaje tal vez más predominante de su arrepentimiento, el arrepentimiento de Sardis es vela, vela. O sea, no puede guardar si no vela. Amén. Y si no vela, le vendrá como ladrón en la noche y no sabrá a qué horas venga. Entonces, por eso se ha insistido que el que no se arrepiente en el arrepentimiento de Sardis se va a quedar a la tribulación. Entonces, tiene que haber un arrepentimiento. Y lo comparo con Tesalonicenses 5:4 por varias cosas. Las primeras dos es que 5:4 habla del que aquel día os sorprenda como ladrón. Vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Enemigos de velar, dormir. Y el que duerme, de noche duerme. En otras palabras, está en tinieblas. ¿Se entiende? Ok, el otro punto está en el verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Aquí viene lo que le estamos repitiendo. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Otro enemigo de velar es embriagarse, y en ese es en el que me he detenido. Ahora, otra razón que hice esta comparación, y seguramente algunos ya se habrán dado cuenta, el capítulo 5 de Tesalonicenses es el que le sigue al capítulo 4 de Tesalonicenses. Qué sabiduría esa, ¿verdad? Pero el capítulo 4 de Tesalonicenses es donde se habla del arrebatamiento. Y entonces inmediatamente después de hablarnos del arrebatamiento, nos empiezan a explicar y a decir, no duermas, no te embriagues, no duermas, no te embriagues, sé sobrio, recupera los sentidos. Vuelve a ser sobrio, porque el Señor viene y va a arrebatar solamente a los que no sean sorprendidos como ladrón. Tremendo eso. Perdone que pause tanto, pero es que sí, señores. Tremendo esa situación. No pierdas los sentidos espirituales. Por estar dormido, que eso no es lo que abordé en esta temática, pero lo vamos a tener que hacer, o estar embriagado. Entonces me he interesado mucho en revisar eso, el estar embriagado. Porque el que está embriagado, en primer lugar, es alguien que vive en un exceso.
Pero a veces no nos damos cuenta de qué clases de excesos estamos teniendo en la vida, como el que ya le mencioné, los afanes. Cuando dice la Biblia que mirad que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez, y aquel día os sorprenda, os caiga como lazo. Entonces sería casi lo mismo que os sorprenda como ladrón. Caiga como lazo sobre vosotros por estar embriagados de glotonería, preocupaciones de la vida, merimnas de la vida. Y eso es fatal para un cristiano, sobre todo en la cercanía del arrebatamiento. Entonces, seguimos en la misión de revisar cuál es el embriagamiento. Hermano, esa temática la inicié antes de la pandemia. Tal vez algunos se acordarán. Pero en eso nos sorprendió la pandemia, ¿verdad? Y empezamos a enfocarnos, era necesario en algunos temas, y he sentido la necesidad de retomar eso. Entonces, el primero ya mencionado, sigo recapitulando, pero estamos enseñando, en esa recapitulación estamos enseñando. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ya mencionamos que la disolución se puede entender según diferentes traducciones, o grupos traductores, según las versiones distintas que hay de la Biblia. Del mismo verso que le estoy leyendo, también de 1 Pedro 4:4, le dije el viernes, pero del verso que estamos leyendo, usted puede encontrar estas mismas palabras en otras versiones, y si usted las tiene, revíselas, ¿verdad? Libertinaje, dijimos, falsa libertad, o ser antojadizo, desenfreno, es hacer o desear sin límites. Inmoralidad es un desarreglo de las costumbres, y falta de moral. Liviandad es que le importa poco o es fácil, y lujuria es un deseo excesivo de algo, entre lo cual está lo sexual también, o sea, no solo lo sexual es lujuria. Ok, entonces, estas son definiciones de lo que es la disolución provocada por el embriagamiento. Sacamos conclusiones, algunas el día viernes, y por eso ya no me voy a detener en ello, pero cuidado pues, atención, cuidado con el libertinaje, desenfreno, inmoralidad, liviandad o lujuria. ¿De acuerdo? La Biblia, usted puede buscar a lo largo de la Biblia, en lo extenso y hermosa que es la Biblia, esas palabras en Antiguo y Nuevo Testamento, estúdielas y que Dios nos dé sabiduría y nos ayude a no ser libertinos, desenfrenados, inmorales, tener liviandad y lujuria en nuestras vidas. Eso nada más es puro signo de embriaguez. Se lo voy a decir de otra forma. Eso es estocada del bolo. El desenfrenado es pura estocada de un borracho, ¿verdad? Bolo le decimos aquí en Guate. Bueno, veamos otro. Avancemos porque ese ya lo habíamos estudiado. Proverbios 7, 18 al 20 dice: ven, embriaguémonos de amores, le dice una mujer astuta a un joven incauto, a un joven imprudente. Le dice esta mujer vestida de ramera, le estoy mencionando lo que dice el capítulo 7, esa mujer que es la mujer ajena, que es la mujer extraña, le dice a un joven incauto, un joven que es imprudente, un simple, le dice: ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido, fíjese que me llama la atención, que no dice mi marido, sino dice el marido, ¿verdad? Como quizá probablemente haciendo alusión a Cristo es el marido de la iglesia, ¿verdad? O en eso se perfila. Entonces está diciendo, no está en casa, no está. Así que aprovechemos, le está diciendo esta descarada, ¿verdad? Que así lo dicen algunas versiones. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, como diciéndose, no va a venir pronto. El día señalado volverá a su casa. Entonces, esta mujer apela o está aprovechándose supuestamente de la tardanza, supuestamente, de lo que algunos entienden como tardanza. ¿Sí? Entonces hay gente que se ha acomodado o ha perdido la sobriedad por causa de la aparente tardanza del Señor. Pero no es que el Señor tarde su promesa.
Él no tarda en cumplir su promesa, sino que está dando oportunidad a que todos vengan al arrepentimiento. Hermano, para los que tenemos familiares que no han venido a Cristo, en buena hora, le damos gracias a Dios por eso. ¿No le parece? Sería egoísmo, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios es el que manda y Él sabe cuándo será el momento. Así es que debemos entender esto, porque hay algunos que se han desanimado diciendo ya el Señor tardó, mejor ocupémonos en otras cosas. Eso hizo Israel, está descrito allá en Éxodo capítulo 32, cuando adoraron al becerro de oro, diciéndole a Aarón, este Moisés que subió al monte, no sabemos qué le habrá pasado. Mejor haznos dioses para que lo adoremos, ¿verdad? Y podamos decir que esos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y eso fue lo que hizo Aarón, lamentablemente. Pero, ¿por qué? Porque viendo ellos que Moisés tardaba, entonces cayeron en idolatría y en embriaguez. Porque así fue. ¿Sabía usted, verdad? Qué peligroso es tener por tardanza la venida del Señor. Hermano, ¿tú sigues esperando al Señor? Espéralo, espéralo, pacientemente espéralo, como el labrador que pacientemente espera la lluvia, ¿verdad? Él hizo su trabajo, él no estaba de brazos cruzados. Por eso tampoco quiere decir que dejes de estudiar o que dejes de trabajar o que dejes, qué sé yo, saber ni cuántas cosas, o que nos tenemos que ir a un monte, ¿verdad? No, eso no. Haz lo que tengas que hacer. Cumple con tus responsabilidades, eso sí, sin afán. Pero espéralo todos los días. Y toda hora espera al Señor que sea su regreso. Por eso no nos cansamos ni nos avergonzamos de decir cada año, cada final de año, quizá esta sea la última proclama. No me avergüenzo, que lo dije hace un año, lo dijimos hace 2 años, lo ha dicho nuestro apóstol. No nos avergonzamos porque lo estamos esperando ansiosamente, hermano. Sí, Señor. Ah, qué lindo eso. Pero aquí hay otra cosa que quisiera escarbar, ¿verdad? O tal vez levantando la letra, como dice mi apóstol. Esa palabra embriaguémonos tiene su lado positivo en su uso en la Biblia. Tiene unos ciertos lados positivos que me hizo pensar que los que se quieren embriagar de amores hasta la mañana con la mujer astuta vestida de ramera, que esta es como ladrón, dice la Biblia, ¿verdad? Así le llama. A ver, no me recuerdo si está en el 7, pero se lo voy a buscar. Cuando dice que la mujer ramera acecha como ladrón, si me pueden ayudar los hermanos. Vamos a ver, ladrón y ramera, vamos a escribir para ver qué me arroja el buscador aquí. Ay, Dios mío, nada. Tal vez en la versión 60, ladrón, ramera, está bien escrito, sí, bueno. Entonces mejor acecha tal vez. Vamos a ver, permítame. Mejor solo voy a poner ladrón porque no hay modo. Y lo vamos a buscar en Proverbios, porque de eso sí estoy seguro, ¿verdad? Ay, gracias, hermano. ¿Quién fue? Hermano Miguelito. Pero entonces en mi Biblia no está, fíjate vos. Proverbios 23, 28. Sí, vamos a ver, busquemos versiones. Ha de ser por la cuestión de las versiones, hombre. Las Américas dice, ciertamente como ladrón acecha y multiplica a los infieles entre los hombres. ¿De quién está hablando? Verso 27. Porque fosa profunda es la ramera y pozo angosto es la mujer desconocida. ¿Estamos? Entonces, Proverbios capítulo 7 está hablando precisamente de dicha mujer que engaña al simple. Vamos a ver desde dónde se lo leo, vamos a ver. Ahorita voy, ténganme paciencia, ¿verdad? ¿Desde dónde es donde dice, cuál estábamos leyendo? ¿7 qué estábamos leyendo? 7:18.
Ay, Dios mío, es que estoy en el 8. Perdóneme, discúlpeme, dispénseme. Aquí está, veamos desde el 7:4. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y las tinieblas de la noche, fíjese bien, el que duerme de noche duerme y el que se embriaga de noche se embriaga. Entonces, oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale, le encuentra con atavío de ramera y astuta de corazón. Entonces, la ramera acecha como ladrón, ¿sí o no? Entonces, los que caigan en esta trampa, el día del Señor le vendrá como ladrón. ¿Estamos? Entonces, alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, una vez está en la calle, otras veces está en las plazas, acechando, la acecha como ladrón por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. O sea, como quien dice, estoy a cuentas con el de allá arriba, dicen por ahí, ¿verdad? Que a mí siempre me ha parecido muy abusiva esa expresión, ¿verdad? Es mi opinión personal. Entonces, sacrificios de paz habían prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con codornicillo de Egipto. Eso me pasa por no ponerme los anteojos, ¿verdad? He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Entonces, la que acecha como ladrón, y por lo tanto, el que caiga en esa trampa, en ese lazo, se queda la tribulación. ¿Sí? Es la ramera, la que acecha como ladrón es la ramera, pero se está refiriendo a la mujer extraña, a la mujer ajena, que se viste como ramera, astuta de corazón. Pero uno de sus artilugios de seducción fue embriaguémonos en amores. Y entonces, estudiando la palabra embriaguémonos, me encontraba con que tiene usos positivos esa palabra en otros textos. Lo que me hizo pensar, ¿quiénes caen en dicha seducción? En los que no se embriagan positivamente del Señor. Mire, se lo voy a mostrar para que no se me asuste, porque ya se me quedó viendo con ojos de huevo estrellado. Embriaguémonos viene del hebreo 7301, es la palabra rabá, que yo quiero que vea ahí en pantalla, que es una raíz primaria que su significado principal es saciar la sed, ocasionalmente de otros apetitos, no solo de cuanto a sed. Pero dice, se traduce embriagar, se traduce empapar, se traduce regar, se traduce saciar o se traduce satisfacer. Entonces, el que cae en la trampa, cuando esta mujer ramera, que es un ladrón, como un ladrón en la noche, resulta que logra seducir a los que no se han saciado en el Señor. Y entonces terminan embriagándose con la ramera. Y eso los va a dejar a la tribulación. Entonces yo le aconsejo esta mañana, embriáguese de amores con el Señor. Mejores son tus amores que el vino, dice. Fíjese cómo analoga el vino con los amores. Pero entonces, embriágate en las cosas de Dios. Ahorita no es tiempo de bajar la guardia. Decía una profecía el viernes, este no es tiempo de estarte entregando a tus pasiones, que eso sería embriagarse en amores con la ramera. Este no es tiempo de bajar la guardia, de buscar a Dios, hermano, no es tiempo. Mire, hablábamos con unos hermanos, porque eso por cierto es una de las cosas que quiero hablar con usted el domingo, ¿verdad? Primero Dios que no llueve, ¿verdad, hermanos? Ayúdeme a orar para que no llueva. Pero
No voy a adelantarme de lo que vamos a hablar ese sábado, pero hablábamos con unos hermanos, con Henry, uno de ellos, y estábamos hablando, platicando, pues, de que usted, la iglesia de Cristo, pero quisiera, pues, como pastor de la Puerta de las Ovejas, dirigirme a usted, Ebenezer Zona 14, bueno, a todos, por supuesto que lo quiera recibir, pero quisiera hablarle a usted ahorita y decirle, invierta en oír la palabra. Mire, no ponga de excusa que no tiene internet. En serio. Busque 12 cosas que ya no le sirvan mucho en la casa y véndalas. Una por mes y pague un servicio de internet. Tal vez a algunos les va a parecer muy imperante lo que estoy diciendo o muy ofensivo a otros, pero le voy a decir algo. Ahorita usted depende de eso. Mire, venir aquí es una lucha, la verdad, constante. De vez en cuando abrimos espacios y le decimos a determinados grupos, vengan hoy, pero no lo podemos hacer siempre. Y regularmente los más duchos son los que se inscriben. Pero yo he insistido, y por eso el programa de la Espada de Espíritu para mí es importante, he insistido en lo virtual. Entonces no estamos desmeritando estar en casa, no. Tú no pudiste venir o cualquier cosa, pero te mantienes conectado, te felicito, estás perfecto. Sí, de verdad, estás bien. Que nadie te vaya a decir, usted carnalote que siempre se queda en la casa. No. Eso era antes. Ayer ya pasó. Ahora no. Así que Dios bendiga a los que están a través de YouTube, de Facebook y cuando lo hacemos en Zoom, que están a través de Zoom. Pero está atento a la palabra. Yo creo que sí, hay que esforzarse en ello, hermano. Mire, por ejemplo, solo es una pensada. Si usted quiere, discútamela, argumentemela. No ahorita, porque ahorita estoy yo predicando. Pero a veces yo veo a algunos hermanos, tal vez tengo una mala apreciación, ¿verdad? Pero me excuso de antemano. Pero a veces veo que hacen recargas, ¿verdad? De internet. Y tal vez una recarga cada semana, una recarga para él, para su esposa y para sus 20 hijos. Entonces digo yo, ¿no sería mejor pagar un servicio de internet local con un internet ilimitado? Y de extra va a tener cable y va a tener teléfono. Entonces, yo creo que es cuestión de diligencia. Ahorita tenemos que enfocarnos a empaparnos, ¿cómo decía la palabra esta? Empapar, saciar, satisfacer, empápese de las cosas de Dios. El retiro virtual sigue, miércoles, jueves, viernes de día. Y de noche solo el jueves quedó a foro, por el momento entiendo yo, ¿verdad? Pero ahí está. Y nosotros estamos viernes a martes. Entonces yo creo que necesitamos tener un full internet, hermano. Es que eso es para ricos. Mire, déjese aquí de cosas de proletariado y de pensamientos izquierdistas. No es así la cosa, hombre. Yo le estoy hablando acerca de empaparse, de llenarse, de buscar de Dios. Y que yo creo que ahorita es cuando vale la pena hacer esfuerzos. Hasta el gobierno lanzó una advertencia acerca de unos juegos de video, no sé si ya lo oyó. Entonces venda el Xbox, el Nintendo, ese ya es viejo, ¿verdad? Ese fue de nuestra época. ¿Cómo es? Wii, Xbox eso. Los expertos en eso, díganme. ¿Qué otro hay? PlayStation, que ese creo que también ya quedó viejo, a vos, obsoleto. No, ese es el que vos usas. Así, no, estoy bromeando, es broma contigo. Me aproveché que eres joven. Por eso nadie me contesta cuando pregunto, hermanos. Entonces, yo lo que le estoy tratando de decir es, ahorita, empápese de las cosas de Dios. Es más, usted no sabe cuánto tiempo nos queda. Yo siempre le he hecho como esta especie de cálculo. Cuando yo leo aquel verso que le dice a los ricos, habéis acumulado riquezas en los días finales, eso siempre me lleva tal vez a elucubrar algunas cosas como la que ahorita le voy a decir. Imagínense que ahorita nosotros no sabemos, pero es un pensamiento, ¿verdad?
que nos vamos, el arrebatamiento es dentro de 15 días. Supóngase, ¿verdad? Y sería bueno, ¿sí? Y yo creo que dentro de 15 días pensaríamos, ¿cómo no vendí mi carro para tener internet? No que estos 15 días, por decir que no tenía internet, ni oí palabra todos esos 15 días. O sea, yo creo que nosotros deberíamos de trabajar en pos de lo que viene. Y entonces empápese, embriáguese de las cosas de Dios. A ver, veamos algunos ejemplos, porque no lo voy a dejar así. Ya me pasé unos minutos, ahorita voy, permítame. Mire pues, Proverbios 5:19 dice, mejor se lo voy a leer. Es que me da un poquito de penita leer este verso, porque este debería de ser para una reunión matrimonial. Sí, pero dice 14, he estado a punto de completar, bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de agua por las calles. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo. Ahí satisfagan es la misma palabra que se traduce embriaguen. En todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Entonces aquí esto está hablando de los casados. Embriáguese en amores con la mujer de su juventud. No voy a meterme en más detalles porque hay niños, ¿verdad? Y porque pues no es un tema matrimonial. Pero ¿por qué muchos caen en la trampa del adulterio? Porque no se embriagan en amores con la mujer de su juventud. Entonces, solo para tener un punto de partida. Entonces, si no te embriagas aquí, te vas a terminar embriagando allá. ¿Me doy a entender? Entonces, vea este otro. Ahora sí, vamos a la parte de iglesia. Dice, se lo voy a leer desde el 7, 36:7, Salmo 36:7. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Y hay 5 alas ministeriales. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Oh, qué lindo eso, hermano. Entonces, se sacian de la abundancia de tu casa, se sacian, se embriagan de la abundancia de su casa. Entonces, el que no se embriaga de la abundancia de la casa, termina embriagándose en la astucia de la ramera. Y la ramera como ladrón acecha en la noche. Pero también tómeme de paso el consejo que le di matrimonial. Embriágate en amores en tu casa. Sí, Señor. Embriágate en amores en tu casa, con la mujer de tu juventud, aunque ya no tenga mucha juventud, igual que tú. No caigamos en esa trampa, hombre. No caigamos en ese engaño absurdo. Embriágate en lo que tienes, en tu propia fuente, decía, ¿verdad? Y aquí ahora está hablando de saciarse en la abundancia de su casa, saciarse, empaparse, embriagarse. Nunca digas ya es suficiente. Ya fui a los 6 cultos de la iglesia. Nos vemos hasta la próxima pandemia, pastor. No, hombre, nunca digas que es suficiente. Mire qué lindo, dice, les das a beber del río de tus delicias. Mira, si tú te quieres saciar de la abundancia de su casa, Él te va a dar a beber del río de sus delicias. Sí, hermano, te vas a dar cuenta que son una cantidad de bendiciones que Dios tiene para deleitarte. Para que nos deleitemos, deleítate en el Omnipotente. Y Él concederá los deseos de tu corazón. Démosle un aplauso al Señor, vamos a finalizar. Solo le leo uno último. Ah, qué lindo eso, de veras. Mire este otro, el último que le leo por causa del tiempo. Isaías
55, verso 10. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá sino que riegan. Ahí la palabra regar viene de la palabra hebrea. Estamos estudiando que se traduce regar, empapar, embriagar. Entonces embriagan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces, embriágate de la palabra. Como la lluvia sacia la tierra, embriaga la tierra, embriágate de la palabra. Empápate de la palabra. Hermano, recíbela constante, no digas suficiente, no, hombre. Mire, yo creo que ahorita hay un diluvio de palabra. Abunda la palabra. Le voy a hablar, no para engrandecer ni un ministerio, por ejemplo el de mi apóstol, ni el mío, sino que al que engrandecemos es a Dios. Pero usted ha visto la abundancia de palabra que el Señor ha dado en nuestra cabeza ministerial. Y como pastor le puedo decir, yo he podido percibir la abundancia de palabra que Él me traslada, me está dando. Entonces yo veo acá, hablo con consiervos y me dicen lo mismo, es que mira, me dicen, es una fuente que brotó. Entonces, hermano, por algo es. El que conmigo no recoge, desparrama, dice el Señor. No dejes caer a tierra ninguna de sus palabras, dice también el Señor. Entonces, es una demanda hasta cierto punto, al que más se le da, más se le demanda, dice, ¿verdad? Pero entonces yo veo que te están mandando lluvia para la tierra, y como el labrador espera pacientemente la lluvia, así esperemos nosotros también la venida del Señor, empapándonos, embriagándonos en su palabra y en las delicias de su casa. Póngase de pie, mi amado hermano, que estás en casita, y aquí también, por favor, se los pido. Y vamos a suplicarle al Señor que nos auxilie, porque de veras el mundo cambió drásticamente. La situación ha dado un giro y vale la pena enfocar todas las fuerzas, todos los recursos a atender la palabra de Dios. No te embriagues, no te afanes, no nos preocupemos por el mañana, que para nosotros viene un amanecer distinto que lo que viene para el mundo. Ya no hay un mañana para el mundo, al contrario, es otra cosa, es algo terrible. No hay buena esperanza para los que están sin Cristo, a menos que vengan a Él todavía. Padre, bendigo a tu pueblo, te doy gracias por la abundancia, por el diluvio de palabra que nos das, que no nos está faltando esa misericordia tuya en empaparnos. Y yo y tu casa, yo y mi casa, no solo la biológica, sino la casa espiritual, estamos dispuestos a empaparnos de ti. Si nos mandas lluvia, pues nos empapamos. Si nos das abundancia de delicias, pues nos deleitamos. Aquí estamos, Señor, ayúdanos para no bajar la guardia, para no rezagarnos. Oro por tu pueblo y los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso bien fuerte al Señor, mis amados. Yo quisiera pedir al pastor Estuardo Enríquez, que usted sabe que está allá en Zipacate, que junto con su esposa y sus hijos me ayudan los ancianos y hacemos un espacio, o aquí es donde los estamos solicitando cuando pedimos, ¿verdad? Para seguir guardando el distanciamiento, y que vengan acá. Usted sabe que su hijita Sofía le fue detectado un tumor
pues según diagnóstico de los médicos es maligno. Y pues vamos a rogar a Dios aquí juntos. Amén. Lo hemos estado haciendo, usted lo sabe. Y yo sé y me gozo de que hay un pueblo que está constantemente orando, constantemente clamando al Señor. Y sé que nuestras oraciones han estado con ellos. Así que los ancianos podemos, con el distanciamiento debido, rodearlos. Por favor, mi esposa también. Y vamos a pedir a la congregación que extendamos las manos para mi hermano, para el siervo y su familia, y para Sofi, ¿verdad? Que Dios ponga su mano poderosa y haga un milagro. ¿Cuántos están dispuestos a pedir un milagro? Solicitemos un milagro. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos nuestra voz y suplicamos, Señor, con fe, con una necesidad apremiante de ver ese milagro, sometiéndonos a tu voluntad, Señor, por supuesto, sabiendo que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos, pero no dejamos de solicitar un milagro. Haz tu obra y que no falte la fe en mi hermano Estuardo y en su esposa amada, en esta familia, Señor, que bendecimos en el nombre de Jesús. Haz tu obra perfecta. Nos ponemos delante de ti y ministramos, Señor, sanidad, ministramos de parte tuya salud, que venga una restauración en su organismo, en su interior, porque sabemos que humanamente pareciera no haber esperanzas, pero nuestra esperanza está en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos las gracias por tu perfecta voluntad en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Cantemos un canto nada más y quedamos despedidos. Gloria a Dios. Anhelo. Es a ti a quien deseo.